El medio británico The Guardian acaba de salir al frente a hacer una revelación que nadie se esperaba, y es que de manera oficial Estados Unidos dejaría definitivamente de apoyar a Ucrania. ¿De qué se trata esto? Y se habla de los republicanos directamente, incluso en una reunión secreta con Hungría. Vamos a comentarlo. Los aliados del primer ministro húngaro Viktor Orbán se van a reunir en privado con políticos republicanos para discutir el final del envío de ayuda estadounidense a Kiev. Esto acaba de revelarlo el día de hoy el periódico The Guardian, así como lo están escuchando. Según la publicación británica, miembros del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales y funcionarios de la Embajada húngara en Estados Unidos van a participar el día de hoy, lunes en la noche, en eventos de 2 días en la capital del país norteamericano, que organiza el think tank Heritage Foundation. En este caso, el tema de la ayuda a Ucrania fue anunciado además por los organizadores, como uno de los que se va a debatir en las ponencias oficiales de este encuentro. Según ha dicho The Guardian, la reunión se produce en medio del acalorado debate en Washington sobre el futuro de la ayuda a Ucrania. La semana pasada, la Casa Blanca había advertido que una acción del Congreso con el tema del dinero para poder comprar más armas y equipos para Kiev se va a acabar a finales de año, que el conflicto lo va a ganar Rusia si no se envía más dinero, y hasta tenían la fecha exacta. En este caso, lo que se comenta es que esta semana, miembros del Partido Republicano bloquearon el proyecto de ley que estaba presentando la administración demócrata, es decir, Joe Biden, para seguir enviando ayuda a Ucrania. Una proposición cada vez menos popular en el legislativo norteamericano, pero también entre los propios votantes, que en menos de un año deberán ir nuevamente a las urnas para elegir al presidente. La propuesta previa de más de $100,000 millones en ayuda financiera a Kiev, también a Israel e incluso a la parte sur de la frontera de Estados Unidos, ha terminado entonces en una situación de división dentro del propio Estado. Y muchos han empezado a criticar el apoyo europeo también a Ucrania. Y en esto tenemos que hablar de Viktor Orbán, es decir, de la propia Hungría. Y es que el respaldo del líder ucraniano Volodymyr Zelensky por parte de la Unión Europea es cada vez más criticado precisamente por este país, el cual ha dicho que, por ejemplo, ha pedido una iniciativa para que el ingreso de Ucrania en el bloque regional, es decir, en la Unión Europea, fuera eliminada de manera definitiva de la agenda de la próxima reunión en el Consejo Europeo, que está prevista para este mes. Es decir, en este mes se van a definir demasiadas cosas en un eventual final de la guerra con la victoria inminente de Rusia, según dice la propia Casa Blanca, una situación en la cual a Ucrania se le deja de enviar dinero de manera efectiva o básicamente darle la espalda dentro de la Unión Europea a petición de Hungría. De hecho, el primer ministro Viktor Orbán ha calificado al gobierno de Zelensky como uno de los más corruptos del mundo y que no tiene sentido hacer negocios con ellos. La actitud de Orbán es representativa en este sentimiento anti-ucraniano que ha empezado a tejerse y que ha empezado a ganar terreno también en los últimos meses, incluso en los países que estaban apoyando más, como es por ejemplo Estados Unidos. Y en este caso, las principales financistas de Kiev están empezando a dudar cómo debería empezar a apoyarse a la administración de Ucrania. Y esto también lo demuestra el crecimiento del propio, por ejemplo, Donald Trump en las propias encuestas electorales y el bloqueo del legislativo norteamericano, así como el triunfo en varios países de la Unión Europea de candidatos críticos con Kiev, como por ejemplo los Países Bajos y Eslovaquia. Y es que literal, el plan de gobierno de ellos, o básicamente su caballito de batalla en la contienda electoral en sus países, era decir que iban a dejar de apoyar a Ucrania. Esta es la tensa situación que se le viene a la administración de Volodymyr Zelensky, que no es un secreto, que no es una coincidencia. Sucede precisamente a puertas de las elecciones en Estados Unidos. Los Países Bajos volvieron a importar gas natural licuado proveniente de Rusia en septiembre. Esto tras una pausa de 3 meses, de acuerdo con el análisis del medio ruso Sputnik de las estadísticas del país. Lo que llamaba la atención es que en su momento el argumento era que con esto se apoyaba el tema de las sanciones, de intentar bloquear
del mundo a la administración rusa, pero sí, después de unos 3 meses, que es lo que les habría durado este argumento, han decidido empezar a adquirir esta cantidad de recursos energéticos. Y es que sí, esto tiene lugar luego de que las autoridades del país anunciaran el cese de las importaciones del combustible desde Rusia. Y es que en un mes, Moscú terminó exportando a Ámsterdam 211,5 millones de metros cúbicos de hidrocarburos por unos 109 millones de euros. En este contexto, en términos mensuales, la importación neerlandesa de la propia Rusia en su conjunto aumentó en casi un 5,5% hasta los 410,5 millones de dólares. El ministro del Clima y Energía neerlandés, Rob Jetten, declaró en abril que el gobierno estaba trabajando para dejar de importar el GNL desde Rusia e incluso había dicho que el país había dejado de firmar nuevos contratos de gas y buscaba la cancelación de los acuerdos preexistentes. Tras el anuncio, la importación cayó bruscamente, casi un 30% en mayo, y se detuvieron por completo en junio, julio y agosto. Pero en septiembre se reanudó absolutamente todo. Y esto es algo que llama la atención, porque los Países Bajos decidieron mantenerse calladitos, no decir nada más con respecto a que, por si acaso, habían decidido reanudar sus negocios con la administración en el Kremlin. Por ejemplo, en noviembre, el ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, había afirmado que Rusia no había cerrado la dirección occidental del abastecimiento energético y seguía siendo un proveedor fiable de gas, incluso en las condiciones actuales. Y esto aparentemente fue suficiente para convencer entonces a los Países Bajos de que, oye, estaría bueno levantar las sanciones y seguir trabajando con Rusia. Y evidentemente así lo han hecho. Esto se suma a una larga lista de países que han decidido comprarle a la administración rusa pese a la solicitud de Volodymyr Zelensky de que se bloquee del mundo a la administración rusa y también pese a esta situación en la cual, como hemos comentado, se viene una crisis sin precedente en Ucrania, un país que no está recibiendo la ayuda económica, que estaría perdiendo territorio en el conflicto armado y que está próximo a una crisis todavía mayor. Recordemos que incluso se están declarando en bancarrota. Esta es la realidad que no se está comentando y que evidentemente los países europeos aprovechan. Hemos comentado cómo no solamente España, no solamente ahora los Países Bajos le compran a Rusia a pesar de esta solicitud de Volodymyr Zelensky, sino que la propia administración estadounidense ha decidido comprarle récords nunca antes vistos a la propia administración rusa de materiales que a ellos les son relevantes. Y sí, esta es la realidad, el cálculo geopolítico a la orden del día que va mucho más allá de promesas o de salir de cara a la galería a hacer declaraciones que intentarían limpiar la imagen cuando la realidad es completamente diferente. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.